Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos el tema la persona y el ciudadano en la Grecia clásica. Vamos a estudiar cómo o qué concepto había de ciudadano, ¿no? Y cómo este ayuda para que poco a poco se vaya dilucidando, ¿no? El término persona, ¿no? En la Grecia clásica. Vamos a reconocer las características del ciudadano de la Grecia clásica. Vamos a distinguir entre el ciudadano y quienes no eran ciudadanos, ¿no? En la Grecia clásica. Vamos también a apreciar las consideraciones de los primeros grandes filósofos, que son quienes perfilaron el concepto de ciudadanía. Entre ellos tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y también veremos a los filósofos del periodo helenista y romano. ¿Ya? Bien, la ciudad griega y las características de su ciudadanía, ¿no? Vamos a estudiar aquí 3 siglos, ¿no? En estos 3 siglos quedará depositada en nuestra cultura la concepción de persona y de ciudadano que con diferentes variaciones atravesará toda la historia de Occidente. Podemos pasar rápidamente a Sócrates, ¿no? Quien según se sabe fue el primero que ocupándose de la noción de ciudadano, ¿no? Fue el primero que tuvo una noción de ciudadano en la ciudad de Atenas y acabaría condenado a muerte. ¿Ya? Los primeros pensadores de la historia de nuestra civilización occidental que se ocuparon extensamente de la educación ético-cívica fueron Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos incluso tienen planteamientos políticos, ¿no? Planteamientos éticos, ¿no? Respecto a la persona, ¿no? En el contexto de las antiguas ciudades griegas de los siglos V y IV. En estos siglos se sistematizaron la idea de ciudadano y anticiparon el concepto de persona. Luego de Platón y Aristóteles, ¿no? Siguieron las escuelas helenísticas, llamadas así porque procedían también de maestros griegos. Además está helenístico, ¿no? Porque es de los helenos, ¿no? Ya de los helenos propiamente dicho, ¿no? El hedonismo, por ejemplo, el estoicismo y el escepticismo. Con anterioridad todos ellos ya hemos dicho que contamos con el testimonio que nos ha dado Sócrates, ¿no? El ciudadano ejemplar, que quiso encontrar definiciones universales para todas aquellas cualidades que debería poseer el buen ciudadano. La ciudad, que en griego se dice polis, ¿no? Griega, ¿no? La polis griega o la ciudad griega, es el lugar más importante de la vida de estos griegos de antaño, ¿no? Que inventaron todas las ciencias, ¿no? Los griegos son los que inventaron la gran mayoría de las ciencias, ¿no? Y las artes, llevándolas hasta una perfección todavía en muchos casos nunca superada. Las ciudades griegas de la época clásica eran miles de pequeñas sociopolíticas que contaban con una escasa población, un pequeño territorio y se gobernaban de manera autónoma, ¿no? O sea, cada ciudad era autónoma, ¿no? Y como eran poquitos, pues, ¿no? Se reunían y podían autogobernarse, ¿no? Muchas de ellas, sin embargo, irían creciendo, irían creando alianzas entre sí, ¿no? Tanto por necesidades políticas como por necesidades comerciales, ¿no? Por ejemplo, se va a Atenas, por ejemplo, con Esparta, ¿no? Que son las dos ciudades más importantes de toda la Grecia, ¿no? Y todo ello por cuestiones políticas, incluso por cuestiones de guerra, ¿no? O por necesidades comerciales, ¿no? Sus ciudadanos se dividían en diferentes clases sociales. Tenemos los agricultores y comerciantes, tenemos los soldados y guerreros, ¿no? Y tenemos los nobles y sacerdotes. Además de contar con grupos profesionales como por ejemplo poetas, músicos, arquitectos, escultores, magos, adivinadores, sofistas y filósofos. Por lo general, todas las clases sociales, incluso las más bajas, contaban con esclavos, ¿no? También había una sociedad que eran los esclavos, que realizaban las labores más arduas o menos gratificantes de la ciudad, de la sociedad. Ser ciudadano significaba en primer lugar una sola cosa, no ser esclavo. Ser ciudadano significaba no ser esclavo. Sin embargo, es necesario recordar que allí donde instauraron democracias en sus ciudades, los griegos clásicos consideraron
que había que ser varón y mayor de cierta edad para poder detentar la cualidad de la ciudadanía de pleno derecho. Entonces aquí se nos están dando ya dos, dos características del ser ciudadano, no ser esclavo y ser varón, ¿no? Con lo que excluyeron de la misma a las mujeres y los niños que la tendrían de hecho, ¿no? Esto es, a tal colectivo de mujeres y niños se les considera en cierto modo ciudadanos de hecho, aunque no de derecho. O sea, de hecho, bueno, era esposa de un ciudadano, pero no tenía, se podría decir, voz y voto, ¿no? Ya. Solamente ya de hecho se le consideraba como ciudadano, ¿no? Al niño en cuanto nacido en la ciudad y por tanto futuro ciudadano con voz y voto, y a la mujer en cuanto que madre, puesto que lo había engendrado, pero sin voz ni voto en la asamblea. Entonces la mujer ciudadana de hecho, pero no tenía voz ni voto en la asamblea. Y el niño era ciudadano porque había nacido en la ciudad y era un futuro ciudadano, ¿no? La ciudadanía de derecho se reservaba a los varones, ¿no? Mayores de edad e incluía las siguientes obligaciones. Uno, la de ir a la guerra en defensa de la ciudad, ¿no? Primera obligación. Segunda obligación, la de respetar a las deidades propias y a las leyes propias. Y tres, la de participar directamente en la asamblea de gobierno y defenderse o acusar en un litigio jurídico ante tribunales populares. Había ciudades que se gobernaban tiránicamente, ¿no? Y de otros modos más o menos antipopulares. Pero las que más nos interesan son las que se gobernaban democráticamente, esto es, las que decidían que el demos, ¿no? El demos significa pueblo, ¿no? O es el conjunto de ciudadanos, ¿no? Y que se gobernaba a sí mismo, ¿no? Tales democracias directas y restringidas eran muy distintas a las democracias representativas de nuestros días, pero constituyen la base o los cimientos de las democracias posteriores, ¿no? Entonces, el demos es el conjunto de ciudadanos, o en otras palabras, el pueblo, ¿no? Demos, ¿no? El pueblo, ¿no? El pueblo que se gobierna a sí mismo, ¿no? Hoy en día no son, no, nuestras democracias no son democracias directas, sino democracias representativas, ¿no? Que viene a ser que nosotros elegimos a, a aquellos que nos van a representar, ¿no? Bien, la sociedad griega clásica descansaba económicamente sobre todo en los esclavos, que normalmente eran bien tratados, pero carecían de todos los derechos de los ciudadanos libres, ¿ya? Ser esclavo por nacimiento de esclavo y esclava, por conquista y captura en la guerra o por haber sido comprado a los vendedores y tratantes de esclavos. Entonces había tres maneras de ser esclavo, ¿no? Haber nacido de padres esclavos o si había una guerra, ¿no? Y te eras capturado, pues también pasabas a ser esclavo o porque te compraban, ¿no? De los mercaderes de esclavos. La democracia ateniense surge como resultado de un largo periodo de reformas políticas y sociales destinadas a aliviar la tensión existente entre las clases sociales privilegiadas por el antiguo régimen aristocrático y tribal y las clases sociales emergentes, ¿no? Entre los años 561 y 510 a.C., la deriva democrática adoptada por Atenas bajo el mandato del legendario Solón de Atenas sería frenada por la instauración de dos tiranías sucesivas, la de Pisístrato y la de Hipías. Entonces, antes de que se llegue la democracia, pues pasan por este tiempo de, eh, digamos, de algunas tiranías después del mandato legendario de Solón, ¿no? El enfrentamiento con Esparta en el 510 precipita finalmente el derrocamiento de la tiranía y en el 507 Clístenes, que había sido desterrado durante la tiranía y que se había ganado el favor del pueblo, lidera una importante reforma administrativa y constitucional que daría un nuevo y decisivo impulso a la democracia. A esta reforma le seguirían las promovidas por Efialtes en el 462 y a las que realizará Pericles tras el asesinato del anterior en el año 461. Bajo el mandato de Pericles, ¿no? Aquí Pericles, pueden darle clic aquí y van a más información. La democracia ateniense se consolidó definitivamente y alcanzó su máximo esplendor. Entonces Pericles es, digamos,
representante máximo de la democracia ateniense, ¿no? Ya. También Solón, antes de Pericles Solón, ¿no? Pero Solón, la democracia instaurada por Solón es frenada por la instalación de dos tiranías, ¿no? Pese al enorme progreso que supuso el desarrollo de la democracia en la antigua Grecia, es preciso destacar las grandes limitaciones que ésta tuvo, incluso durante el momento de máximo esplendor de la democracia ateniense. Los individuos que tenían derecho a participar activamente en los asuntos públicos constituían tan solo una pequeña parte de la población adulta de Atenas. Bueno, acá hay algunas fuentes, ¿no? Que nos indican quiénes son los que participaban en las democracias y la cantidad, etcétera, ¿no? Ya para Atenas del siglo V, 100 años después, se estima que la ciudad tendría unos 40.000 ciudadanos y 20.000 metecos. ¿Qué son los metecos? Son los extranjeros libres con permiso de residencia, ¿no? Un meteco es un extranjero libre con permiso de residencia, ¿no? Bien. Eh, Luego hay que ver que en Esparta todos los ciudadanos varones se nombraban como los iguales cuando terminaban su educación dirigida por el Estado desde los 7 años de edad y encaminada a la formación sobre todo militar, ¿no? Los dos reyes espartanos que servían de líderes militares y religiosos de la ciudad-estado venían de dos familias, pero detentaban una situación social igual a la de cualesquiera otros ciudadanos y podían además destituirlos o pedirles responsabilidades. Entre los varones más destacados se formaba un consejo y aún habría otro órgano político formado por los más ilustres ancianos. Por el contrario, los esclavos no tenían ningún poder ni estatus. Tenían el derecho de crear una familia y ser dueños de propiedades, pero no tenían derechos políticos. Para el 600 a.C. la esclavitud se había difundido en toda Grecia. Para el siglo III a.C. los esclavos componían al menos un tercio de la población, bastante, ¿no? Un tercio es bastante. ¿Ya? Los esclavos fuera de Esparta casi nunca se sublevaron porque se componían de demasiada nacionalidad y estaban demasiado dispersos para organizarse. Pero los de Esparta se rebelaron varias veces por estar muy vigilados y ser muy maltratados, ¿no? Esparta tenía un tipo especial de esclavo llamado hilota, ¿no? Los hilotas eran cautivos griegos de la guerra que pertenecían al Estado y eran asignados a familias donde estaban obligados a quedarse. Los hilotas cultivaban alimentos y hacían tareas domésticas para que las mujeres pudieran centrarse en criar hijos fuertes y los hombres pudieran dedicarse a entrenarse para ser soldados, los hoplitas, ¿no? Entonces, sus amos los maltrataban y los sometían a un continuo asedio, esto es, a una explotación continua y una vigilancia basada en tenerlos aterrorizados, motivo que los hilotas muchas veces se rebelasen o sublevasen. Entonces, los que se rebelaron fueron los esclavos de Esparta, que estaban en la misma Esparta, ¿ya?